Ya están por aquí, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan, mucho gusto saludarlos por aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Un abrazo a ti, a Daniel, a Arturo y a quienes hacen el favor de oírnos hoy. Bien, gracias. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos, Juan, Arturo. Un abrazo a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Juan Becerra Costa, vamos comenzando contigo preguntándote qué opinas de los retos a debates y todo lo que se ha dado la postura de Xóchitl Gálvez a partir de su cierre de precampaña en la Arena Ciudad de México y luego el súbito reto para un debate express a Claudia Sheinbaum, la respuesta de Tatiana Cloutier, luego Kenia López, en fin, mucho movimiento ahí. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Becerra Costa? Pues rápidamente lo voy a intentar hacer porque hay muchas maneras de observar esta situación. ¿Y qué te parece si empezamos con que por oposición, no? O sea, también representada por su candidata, es un fiel y claro reflejo de su ausencia de proyecto, de conocimiento del país, de su gente. Es más, fíjate que el otro día publiqué, Julio, un tuit en el que decía justo eso. Qué bien está representada la oposición con su candidata. No sabes la cantidad de insultos mentadas de madre que me llegaron de cuentas opositoras. Y yo, pues, ¿qué? ¿A qué horas los insulté, no? ¿Por qué se enojan? ¿O acaso no es así? Entonces no están bien representados por su candidata. Y sí, pues porque les molesta, ¿no? Nada más como para abrir un poquito las puertas de la percepción de que justo por eso está así Xóchitl en las encuestas. O sea, no es solo ella, es el PAN, es el PRI y lo que queda del PRD quienes cometieron un desatino que es fiel reflejo de su decadencia al haberse dejado ir y llevar en la ola que el presidente les envió cuando destapó a Xóchitl Gálvez y cayeron redonditos. Y sí lo dijo también el presidente, se va a desinflar, ya verán, dijo, y tenía razón, pero vaya, qué manera de desinflarse, de pena ajena, pues cada vez más ver la conducta y escuchar este discurso de una candidata que no representa más que un puñado de muy cercanos, porque no me vengan quienes la defienden y apoyan, están repudiando a Morena. O sea, no van por Xóchitl, van en contra de la 4T. No hay a quien se le pregunte en la oposición si le gustaría otra candidata o candidato en lugar de Xóchitl. Me he dado esa tarea en bodas, en fiestas, en taxis, en cafés. Oye, ¿tú por qué vas a votar? No, que yo no, por Morena ni madres. ¿Vas a votar por Xóchitl? Sí. ¿Te gusta Xóchitl como candidata? No. Todos dicen eso, no ha habido uno que sí. Y mira, te estoy hablando desde políticos hasta pues, trabajadores de la calle. Y fíjate que, pues de ellos, quienes con sus sufragios iban a votar por la oposición, pues no a favor de un proyecto, sino en contra de otro. Y cada vez son menos los que lo hacen por Xóchitl. Y ella no está ayudando. Y este tuit de ayer que nos convoca hoy en este tema, pues no tiene otro calificativo más que pueril, ¿no? En el que habla como le hacen Sí. la primaria, no es pueril, la palabra es pueril. Es de verdad. Sí. Y que siga así, por favor, dicen en Morena, todos. O sea, el equipo de Xóchitl le está dando una ayudadota a la 4T al asesorarla o al no hacerlo, como sea, no importa. La candidatura se hunde a un abismo y eso sucede cuando hay ausencia de proyecto y cuando hay soberbia y cuando éstas se juntan. Y si a eso le sumamos una alianza endeble, sostenida nada más por ambiciones, pues vaya que le queda de ver la oposición a los mexicanos que buscan una opción fuera de Morena, porque no la hay. O sea, no la encuentra porque no existe, no hay propuesta alguna. Y frente a este escenario de funeral para la oposición, la candidata sigue haciendo sus chistecitos, que si bien a algunos les causaron risa, fue al principio, hoy ya les enerva, hoy ya les frustra, ya no les está cayendo bien. Las palabrotas, las majaderías de Xóchitl ya no son frescas, sino la repetición de un discurso soez ante la ausencia de ideas que en su momento hizo reír poquito, pero hoy de plano hace llorar. Porque además, si crees, Xóchitl, que la palabrota la identifica con el pueblo, pues qué poco conoce Xóchitl al pueblo. Y ahí está el principal problema de la oposición. No conocen al pueblo, no saben que no son el mismo de hace 20 años, no reconocen al pueblo de ninguna manera. Y el pueblo sí los conoce a ellos, sabe de qué pie cojean y los repudia. Por eso son oposición, porque el pueblo sí los conoce. Y ya para acabar, pues ¿cómo manejas el discurso del feminismo, de la sororidad, de la lucha en contra
del machismo y le dices a una mujer, sí, opositora en un proceso electoral, que no le dan permiso para ir a un debate y que quien le da el permiso o no se lo da sería un hombre. Pues de veras, tienen lo de feministas lo mismo que de trotskistas, que de indigenistas, que de políticos, que de funcionarios. En fin, Julio, es lo que tengo que Bien, decir. Juan. Gracias, Daniela. Entramos a este tema que propone Juan Becerra Costa, que toca una parte de la discusión ayer y hoy es acerca de ese tono de Xóchitl Gálvez que dice, a ver si te dan permiso de ir al debate, y que luego dice, ya que te dieron permiso. Pero también la respuesta de Tatiana Cloutier, que dice, a mí se me hace que a la que no le dan permiso es a ti. Es decir, una serie de señalamientos de a quién le da permiso un hombre o un ente ajeno a la propia mujer participante. ¿Qué opinas de este punto específico, Daniela? Sí, era el que yo también quería abordar porque, pues de entrada, decir abiertamente que a mí no me gusta ese estilo que nos lleva como a un estilo de machos, ¿no? El decir que tienes que pedirle permiso a alguien y la otra, cuando dice ya que aceptaste el debate y eso y aquello, también como que decir que es sacatona, ¿no? O sea, que le saca a estar frente a frente. O sea, se me hace un estilo de machos y además de machos muy viejos, ¿no? Y sobre todo porque estamos, y creo que se lo tienen que recordar a Xóchitl Gálvez, incluso también a la propia Tatiana Cloutier, no he escuchado su declaración, pero con base en lo que dices, entra en el mismo juego de ese lenguaje viejo, ¿no? Del que pues ya, mucho menos en política, las mujeres se tienen que estar dirigiendo a que o pensando hacia otras mujeres de que un hombre le tiene que pedir permiso para hacer, para decir, para pensar, para participar. Entonces, creo que les tienen que recordar que es una situación histórica en la que estamos, ¿no? Digo, a excepción o omitiendo por un momento la aparición de Jorge Álvarez Maínez, pues lo que tenemos es que vamos a tener la primera mujer presidenta. Y no solamente es tener la primera mujer presidenta, sino también la primera campaña, pues protagonizada por mujeres, ¿no? Entonces, si llevamos en la política, en el periodismo, en muchísimos sectores diciendo que necesitamos las mujeres ocupar espacios, necesitamos también ser parte de muchísimos escenarios de la toma de decisiones, pues no podemos llegar con esos vicios de un lenguaje rancio o mandando ese tipo de mensajes, todavía reforzando la idea que tiene mucha gente, ¿no? De que una mujer tiene que pedirle permiso a alguien, de que Claudia es una copia de Andrés Manuel López Obrador porque ella por sí sola es nadie, ¿no? Que porque Claudia le debe toda su carrera a López Obrador. O sea, creo que empezamos muy mal, o bueno, cerramos la precampaña muy mal, y ojalá quienes estén cayendo en ese mensaje, Xóchitl al ponerlo sobre la mesa y Tatiana Cloutier responderle a Xóchitl de la misma manera, creo que tienen que llevarlas a la reflexión de que el periodo de campaña también va a importar mucho, va a importar porque pues muchos están esperando que las mujeres cometan errores para decir, ven cómo no son capaces, pero también hay muchas mujeres que están viendo por primera vez cómo las mujeres van a llegar al poder, van a llegar a la presidencia de la República, y tiene que ser una campaña que esté a la altura de eso, de ese hecho histórico. Entonces, pues definitivamente empezamos muy mal, pero pues ojalá se eleve mucho el nivel por parte de los dos equipos, que si ya tenemos a una Xóchitl que con tal de ser chistosa cae en con este tipo de frases, pues que del otro lado hay una respuesta de mayor nivel. La que me pareció correcta fue la de Claudia, ¿no? Que ya lo hablábamos la semana pasada, tiene un margen de acción para incluso darse el gusto de no hacerle caso a Xóchitl en muchos temas y simplemente ella ver hacia lo suyo. Y desde mi perspectiva la respuesta fue buena, o sea, la de no por mucho ¿Provocar? no por mucho provocar se avanza en las encuestas. Hasta ahí estaba bien, pero el hecho de que se le responda de la misma manera, creo que ahí ya le resta puntos incluso a cierta elegancia que tuvo la primera respuesta por parte de Claudia. Entonces, pues eso, creo que tienen que darse cuenta de la posición en la que están y de, pues, dimensionar que mucha gente las está viendo, muchas jóvenes están aprendiendo a cómo se dirigen las mujeres que van a controlar este país este mismo año. Entonces,
pues ojalá eleven el nivel. Bien, gracias, Daniela. Mira, pedí que transcribieran esta parte final de lo que dijo ayer Tatiana Cloutier. Dijo, y una cosa que, la verdad, me parece inaceptable, eres una mujer, refiriéndose a Xóchitl Gálvez, que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres. Empieza a denostar a una mujer. La neta es que a la que yo creo que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer es a ti. Esa es la parte específica de esa mención de Tatiana Cloutier. Arturo Cano, ¿cómo ves esto? ¿Recuerdas otra contienda electoral que se haya ido dando con tanta belicosidad creciente como lo que estamos viendo ahora, en específico en estos terrenos de los debates, Arturo? Pues, Julio, tendríamos que hacer un ejercicio de memoria más cuidadoso para saber, porque a veces tendemos mucho a pensar que esto nunca se había vivido, que esto nunca lo habíamos padecido, pero yo creo que en otros momentos tuvimos también mucho calor en las contiendas electorales. Los ingredientes nuevos ahora pues tienen que ver con el hecho de que las principales aspirantes son mujeres, y con esto con este asunto que se está abordando sobre la recurrencia o el señalamiento de que una u otra candidata requiere del permiso de los hombres para poder decir, para poder hacer, para poder participar. Creo que esta bravata de Xóchitl Gálvez corresponde pues a un diseño de campaña, a una estrategia que no sé cómo podríamos llamarla, no sé si llamarle en busca del segundo aire o bien de los creadores del fenómeno Xóchitl nos llega la resurrección de Xóchitl. Porque no solamente es la belicosidad de la candidata en sus mensajes y este reto estilo niños de secundaria de nos vemos a la salida, sino hay toda una construcción que podemos observar en los medios de comunicación, en las redes, en las columnas de los opinadores que están con la candidatura de Xóchitl Gálvez, de que pueden tomar este segundo aire con líneas muy claras. Primero, que viene una elección de Estado. Segundo, que nada está definido, que las encuestas mienten o que son pagadas o controladas por el gobierno. Otra más, que Xóchitl es una candidata ciudadana, están insistiendo mucho en eso, que no es dominada por los partidos. Un afán de sacar a López Obrador de la contienda y simultáneamente de subrayar que Claudia Sheinbaum es poco menos que un títere. Creo que todas estas líneas que menciono han sido ya ensayadas en otros momentos por el flanco opositor y ninguna ha prosperado o ha tenido buen fin. Creo que les va a pasar lo mismo ahora, que se les va a empezar a derrumbar, que en la marcha del 18 de febrero, la marcha rosa. Ya hablaremos de Lorenzo Córdoba y sus afanes de responder como un político de los que él fiscalizaba cuando era presidente del INE, o sea, manejarse con una ambigüedad digna de mejor causa. En esa marcha, pues vamos a ver otra vez, y en el correr de la campaña vamos a ver realmente lo que piensan sectores de la oposición y algunos de sus candidatos y figuras, de lo que piensan realmente sobre la gente del pueblo, sobre los campesinos, los obreros, las mujeres, sobre las causas feministas. Entonces creo que no les va a dar, y que Claudia Sheinbaum hizo bien en no engancharse en esta reto de Xóchitl Gálvez. Para nadie es secreto que quien exige, y aquí hay que medir el nivel de exigencia, que quien suele exigir un debate es quien va en segundo lugar. El que va en primer lugar nunca está interesado en ese debate, puede cuidar tranquilamente su ventaja, pero pues ahora se ve esta necesidad por el lado de la campaña de Xóchitl de insistir en estas líneas de la elección del Estado, de la candidata apartidista,
pese a que todos y cada uno de los membretes que acompañan a Xochitl, que son los organizadores de esta marcha que se llevará a cabo dentro de un mes, pues todos tienen marca de partido. Bien, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, nada más para agregar, hoy dijo el presidente de la República, le vamos a poner pimienta a un asunto del cual luego podemos hablar, pero vamos poniéndole tantita pimienta. Mira lo que dijo hoy Xóchitl Gálvez y lo ha compartido en este video. ¿Qué estás haciendo, Xochitl? Me estoy comiendo un peje lagarto y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer. ¡Eso! ¡Bravo! ¿Cómo ves, Juan Becerra Costa? Pues buen provecho, espero que le caiga bien. A veces le pega algo, no sé, pues, alguna habilidad que pudiera a través del paladar poder sacarle al peje lagarto. Ya ves que pues es un animal que tiene muchas virtudes. Bueno, el presidente siempre ha dicho que él es peje, pero no lagarto. Pero no lagarto, Exacto. sí. No, yo digo el peje Es lagarto. una precisión. Ahora, ¿qué es, Juan? ¿Es el regreso de la Xóchitl de las ocurrencias? ¿Es el impacto de la crítica de Guadalupe Loaesa que dijo, ya te perdimos, ya te hiciste diferente, vuelve en ti? Y ahora está volviendo a ser la de las ocurrencias, el desparpajo y la provocación, Juan Becerra Costa. Pues no sé, yo creo que nunca ha dejado las ocurrencias a un lado y el desparpajo porque no tiene otra cosa. Por cierto, Guadalupe Loaesa ya la perdonó. Sí, sí, sí. Artículo, ya es como si, a ver, cuando como dice una cosa, dices la otra. En fin, en fin. Pues no sé, Julio, yo creo que está haciendo, pues ella no trae nada más que ese chistoretito, es lo que más viralidad le produce en redes sociales, o el ataque o la mentada de madre, o el chistecito, porque no tiene otra cosa. ¿Y qué te parece si vamos directo a la marcha de la cual hablaba Arturo? Adelante, adelante, Juan Becerra Costa, adelante. Julio, Sí. porque justo ahí está la convocatoria, un mitin político opositor, y qué bueno que marchen, qué bueno que ejerciten ese derecho, que por cierto se le debe a la izquierda, porque no era algo que se pudiera hacer libremente. Hay que recordar, entre muchas otras acciones de represión y de censura, pues el 2 de octubre o el jueves de Corpus, no más por mencionar las que seguramente son las más conocidas para todos, pero para nada las únicas, y ahí está. Organizaciones de Claudio X, como si X México, o Unides, Unidos, o Unidas, no sé bien cómo se llama, o Poder Ciudadano, o el Frente Cívico Nacional, son lo mismo, pero con distinto nombre, convocaron a nombre de cómo se hacen llamar la Marea Rosa, y fíjate que no acabo de entender esta convocatoria bien, porque sigue la cantaleta de vamos a proteger a nuestra democracia, y nuestra democracia no se toca, y los jóvenes la defendemos, pero más allá de esas consignas, ya fuera de tiempo y de contexto que están estas consignas, por cierto, parece ser una movilización a favor de Xóchitl Gálvez, a la que se está convocando con otro motivo, con otra razón, y ahí regresamos a lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Del chistorete, de que no levanta, de la picardía, de la frescura, que yo de fresca no le encuentro nada, la ocurrencia, y es que si se le convoca a un mitin a favor de Xóchitl el día de hoy, pues no va a ir la gente. Entonces, si se convoca a una movilización diciendo vamos a salvar al INE y vamos a defender la democracia o algo más o menos así, entonces sí va a ir la gente, y te voy a decir por qué. Porque el significado que da el defendamos a la democracia tiene un significante muy poderoso, y que es ataquemos a la 4T. Y esto les basta a la gente para salir a marchar. A ver, me explico. Representa mucho más que Xóchitl, el defendamos a la democracia, que vamos a salir a marchar a favor de Xóchitl a la gente. ¿Por qué? Porque defendamos a la democracia les recuerda las marchas de noviembre de 2022 y de 2023, a principio de año, en donde hubo catarsis colectiva, sin importar la ignorancia por la cual acudieron a la marcha, que causó cohesión en un sector que se identifica entre sí como afín y que ve a las clases populares como antagónicas. Les dice Xóchitl, y lo primero que se le va a venir significante a la cabeza con ese significado es una derrota. Y por el contrario, de lo que si les dice salvemos al INE, les va a venir la decepción de sentirse solos, porque son huérfanos políticamente y no encuentran ni quella
en Xochitl. Entonces, ese eslogan de defendamos a la democracia o de salvemos al INE o cualquier otro eufemismo sobre esto, le lleva el significado a un Zócalo rosa totalmente lleno. Y si bien nadie sabía por qué iba más allá de mostrar su repudio a un gobierno que no sienten que les representa y que hay que decirlo también, el gobierno los hace sentir ajenos a él, pues Lorenzo Córdoba va a ser el único orador. Y ahí está. Ya, no hay más que decir, Julio. O sea, ni de la marcha ni de él, que lo que se ha señalado desde que era presidente consejero del INE se confirma, de todo aquello por lo que se le acusó de imparcial, pues ahí queda, y él negó y hoy lo confirma. Y ahí está esta marcha, que es una más de tantas marchas del eufemismo que ha habido. Gracias, Juan. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta marcha convocada para el 18 de febrero y del hecho de que Lorenzo Córdoba sea el orador único? En una entrevista a Animal Político, Lorenzo Córdoba dice que no es un acto de proselitismo, que si él se diera cuenta de que hubiera una cosa así, pues él no participaría. Pero bueno, resulta muy difícil ver los membretes convocando esta marcha y luego apoyando explícitamente a Xóchitl Gálvez. Pero en fin, ¿qué opinas, Daniela Barragán? No, que ya, por favor, Lorenzo, ya, o sea, si ya lo anunciaron como único orador y dice que él no ha encontrado lo partidista en todas esas organizaciones de Claudio X González, o sea, que se meta a sus cuentas de Twitter o ex, como le digan, todo es propaganda de Xóchitl Gálvez. El domingo que cerró su pre-campaña, ahí en la Arena Ciudad de México se veía el color amarillo, poquito ahí, el rojo, el azul y el rosa, o sea, digo, que él quiera hacerse el ingenuo, pues ya cada vez le va a costar más trabajo porque pues todos después del anuncio que se da de que es el único orador, pues dijimos, bueno, ya por fin se quitó la máscara del árbitro independiente, porque además el fin de semana había estado muy molesto por unas declaraciones de Jorge Álvarez Maínez, en donde cuando se va a registrar, él dice, y hay un expresidente del INE que está asesorando al PRI, PAN y PRD. Sale así pues, con el estilo que lo caracteriza, decir que no es verdad, que él nunca trabajaría con ellos, etcétera. Sale Lorenzo. Sale Lorenzo Córdoba a decir eso por un video que justo había subido Álvaro Delgado, donde Maínez está diciendo que un expresidente del INE. Y el asunto es, el único expresidente del INE es Lorenzo Córdoba. Todavía dijimos, bueno, a lo mejor se equivocó Álvarez Maínez y se refería al expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que sí cobra por asesorar al PRI, eso está firmemente documentado, pero pues no se atrevía a decir nombres, Jorge Álvarez Maínez. Sale Lorenzo Córdoba a decir que él no trabaja con ellos y con lo de la independencia y todo esto, y días después, pues resulta que trabaja con el jefe de todos esos partidos a los que dice no representar, que es Claudio X González, quien es el dueño de todas esas marcas que comparten el nombre y hasta los colores. Seguramente tienen hasta el mismo diseñador gráfico para los logotipos, pero pues también todos sabemos que ese cúmulo de organizaciones civiles han servido para meterle con calzador lo de Ciudadanos a esta candidatura de Xóchitl Gálvez, cuando tenemos otro documento que ya nos confirma que la designación de Xóchitl Gálvez fue todo menos algo ciudadano, con lo del documento que publica Marco Cortés, donde dice el PAN va a designar al candidato presidencial de la coalición. Entonces, ya es pues un poquito risible lo de Lorenzo Córdoba, porque también esto podría ser ya un hecho que lo va a empezar a catapultar como un elemento de la oposición de los partidos. Ahorita no puede él competir por un cargo público por unas cuestiones de la ley, por el cargo que él acaba de dejar en 2023. Pero, pues, de hecho, desde antes de que dejara el INE, todos lo veían como un posible candidato presidencial. Yo también veo con este discurso el inicio ya de su carrera política, entonces, pues ya, yo creo que ya intentó en más de una ocasión mostrarse independiente cuando dijo que él solamente saliendo del INE iba a retirarse y dar clases en la universidad, y pues salió y más bien, pues se fue a trabajar a Latinos, ¿no? Entonces, ocurre exactamente lo mismo en esta ocasión, de que se quiere todavía hacer o dar esa imagen de independiente, de persona que camina con la sociedad civil, pero
pues a la vuelta de la esquina se vuelve en el orador de un mitin de las organizaciones de Claudio X González, que es el dueño de la alianza del PRI-PRD. Entonces, creo que ese cuento ya está como, ya nos lo sabemos, ya le pasó a Lorenzo. Yo creo que lo más fácil ya sería simplemente aceptar que sí trabaja con esos partidos en lugar de tanto alboroto y tanto que dar explicaciones, porque pues esas explicaciones sí ya salen sobrando, porque a Lorenzo ya lo tenemos muy bien ubicado en qué bando está. Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué suerte política depara la realidad a los personajes que han sido consejeros presidentes antes del INE, ahora del IFE? Pienso Leonardo Valdés, que fue uno de ellos, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg particularmente, y ahora Lorenzo Córdoba. Y digo particularmente lo de Woldenberg porque teniendo en general buenas calificaciones en lo general Woldenberg o un ambiente de aceptación de su paso por el entonces INE, pues se resistió a entrar a pesar de que hubo muchos intentos, sobre todo desde el flanco del PRD, de invitarlo a ser candidato a diputado y a otros cargos, se resistió y acabó siendo orador en algún acto ahora de estos de Marea Rosa, pero en general, pues, ¿cómo ves el papel de Lorenzo Córdoba y de estos personajes que han sido supuestamente árbitros imparciales de lo electoral, Arturo? Bueno, en general les va bien con sus consultorías y con las labores de asesoría que pueden tener para distintos políticos. Digo, si hasta el que tiene menos luces de ellos, que es Luis Carlos Ugalde, le va muy bien con su consultora, pues a los demás también. Yo creo que el caso de Woldenberg es un caso aparte, porque Woldenberg se erigió como una suerte de santón de la democracia, como una especie de encarnación de todos los avances que conseguimos en materia electoral. Digamos, él y su grupo se apropiaron de, no solo desde el punto de vista narrativo, sino en los hechos de estos órganos electorales. Pero ahora que lo veo dando entrevistas a Lorenzo Córdoba sobre por qué va a ser el orador de esta marcha claramente opositora. Primero, lo primero que hay que ver ahí es pues una doble moral de aquellos que siempre han navegado con la bandera de ser muy escrupulosos del respeto a la ley y a las reglas electorales, como en su respuesta Lorenzo Córdoba se mueve en esta línea delgadita de que si van a hacer proselitismo por Xochitl. Digo, la aspirante del PRI y el PAN en su evento reciente, que ha sido muy celebrado, que fue narrado por las televisoras que transmiten en tiempo real, como con las mismas líneas de frente a un auditorio repleto y 20,000 simpatizantes, pues esta imagen de Xochitl vestida de rosa, pues no es casual, ¿no? La han tratado de identificar o han tratado de unificar y sobre todo de que la gente olvide que ella es candidata del PRI y el PAN, vistiéndola de rosa, presentándola como una candidata ciudadana. Los organismos convocantes son supuestamente apartidistas y ciudadanos. Y si a eso le sumamos los argumentos de Córdoba, que dice que él va a ser orador de este evento porque quiere defender tres cosas: el régimen democrático, la Constitución y el hecho de que podamos mantener el derecho al voto libre. Ninguno de estos argumentos se sostiene si miramos la realidad, ¿no? Primero porque la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ha rechazado, ha dado la vuelta a varias iniciativas del presidente y el presidente ha acatado esas decisiones. Ahora, defender el voto libre, ¿en cuál de las elecciones que se ha llevado a cabo en este sexenio la oposición ha dicho que no se respetó el voto libre de los ciudadanos? ¿O cuál elección terminó con una batalla en las calles en reclamo de voto por voto o algo así por el estilo? Entonces, son líneas argumentales las de Lorenzo Córdoba que no se sostienen.
dice Lorenzo Córdoba, no es una marcha contra el gobierno. Ah, caray, pues entonces, ¿qué va a ser? ¿Una kermés de amigos, una verbena popular, un desfile de admiradores de la ministra presidenta de la Suprema Corte? Pues claramente va a ser un mitin de la oposición que ha hecho de color rosa su bandera, porque le dan vergüenza a sus colores, el azul o el tricolor, y que reúne a los opositores a un gobierno, por más que diga Lorenzo Córdoba que no es una marcha contra el gobierno, sino contra una serie de propuestas que ponen en peligro nuestra democracia y en nuestras instituciones. Claro, esas amenazas, como no es una marcha contra el gobierno, esas amenazas seguramente vienen de una entelequia o de un fantasma o de algún espíritu chocarrero, ¿no? ¿Quién sabe quién está amenazando la democracia? Si la marcha de la cual Lorenzo Córdoba será orador, pues no es una marcha contra este gobierno. Bien, Arturo. Juan Becerra Costa. El presidente de la República ha anunciado el paquete de propuestas de reformas legislativas que va a anunciar formalmente el 5 de febrero. Y entre ellas, para efectos de nuestra mesa, creo que es destacable la propuesta de reforma electoral que al menos en las grandes líneas, las líneas gruesas que ha dado a conocer el presidente de la República, implicarían buscar que haya menos dinero utilizado en las campañas electorales, que haya un menor número de legisladores, es decir, senadores y diputados federales, y que ya no haya diputados plurinominales. ¿Te parece suficiente ese tipo de propuestas para un cambio electoral como el que se necesita, o faltarían otro tipo de propuestas más específicas, Juan Becerra Costa? Pues falta todo lo específico, Julio, porque hemos estado hablando de estas reformas con las cuentagotas que nos da el presidente en las mañaneras, son varias, no es una. Es interesante ver los tiempos en los que se presentan, son tiempos electorales. Hay unas que de plano yo veo muy complicado que pasen y hay unas que veo complicadísimo que no pasen, como la reforma de las pensiones, porque la carga política en tiempos electorales, saber quién se la avienta, al decir, no estoy de acuerdo en que los trabajadores se retiren con el 100% de sus percepciones. En lo que se refiere a la electoral, pues sí me parece que falta. Mira, ahí está de entrada lo que estás mencionando, que atenta directamente contra los intereses de los partidos políticos, ¿no? No veo fuera de ellos, en la ciudadanía, quién podría oponerse a reducir la cantidad de plurinominales, cuando además de que nos salen bien caros, pues de plano no cumplen con la función para la que fueron creadas estas posiciones en el Congreso, que es la de representar a minorías políticas. No lo hacen, representan a las bancadas de sus partidos, y por eso se ve complicado, más aún que pueda hacer una reforma en ese sentido, porque más allá de los mismos diputados que les tocaría discutir y aprobar o no esta iniciativa de reforma constitucional durante su legislatura, pues las que siguen representan para las organizaciones políticas una enorme cantidad de dinero y de poder. Saber quién vota por reducirse eso, a ver qué dirigente partidista le va a permitir a uno de sus diputados que vaya a votar a favor de eso, porque los diputados y los senadores no representan al pueblo como tendrían que ser, van a terminar representando a sus bancadas políticas. Entonces dices pendientes en materia reforma de una reforma electoral, pues, de entrada el sistema partidista en nuestro país, ¿no? En donde hemos visto pues, que todo es simulación, o gran parte es simulación. A ver, dinero en campaña, reducirlo, pues igual, el dinero que se les da a los partidos que sea menos, ¿quién va a estar en contra de esto si no son los mismos partidos? De lograrse, en verdad, se traduciría en una necesaria austeridad ante un poder que sí es oneroso, porque se ha hablado de los dispendios del Poder Judicial en muchísimas ocasiones, aquí lo hemos hecho, pero del Poder Legislativo poco, y claro que los hay, y las prerrogativas que reciben los partidos, Julio, caray, pues hasta hay unos partidos que nomás son negocio, que simulan operar políticamente, nada más para no perder el registro y con ello la lana, o sea, los conocemos bien. Utópico sería no solo en el sentido del lugar ideal, sino también parece ser de inalcanzable que se diera esta situación. Y a diferencia de la reforma en materia de pensiones, que te digo que habremos también de estudiarle y conocer bien su propuesta, no creo que avance. A ver quién es
el valiente, ¿no? En votar a favor de eso. O sea, muy complicada reforma electoral, incluso está hasta dentro de Morena, ¿eh? Hay de esos duendes que pasaron de las redacciones a los salones de pleno a meter pies en dictámenes, te acordarás de alguno el año pasado. El tema partidista en nuestro país está tan arraigado y sus remuneraciones para los involucrados son tan ricas, tanto en dinero como en ejercicios de poder, que eso no va a pasar. No va a pasar ahora, Julio, ya veremos después, cuando sean otros tiempos. Bien, Juan, gracias. Daniela, desde luego puedes abordar el tema que quieras, estamos hablando de la reforma electoral, pero también es muy interesante que ya hoy han comenzado los registros de los aspirantes a cargos de elección popular en el PRI. Y podríamos decir que, bueno, pues en el PRI no hay mucho que alegar que pueda implicar cambios importantes en la política nacional, tal como está actualmente el PRI de debilitado y dividido, pero reaparece Manlio Fabio Beltrones, reaparece con entrevistas hablando de todo. Mira, tenemos un pequeño videíto de unos poquitos segundos donde anuncia Manlio qué es lo que va haciendo. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Aquí rumbo al registro en el PRI como aspirante a la candidatura del Senado. Espero cubrir todos los requisitos y posteriormente vernos en campaña juntos para hacer que las cosas buenas pasen. Un abrazo. Me está dando miedo. Le han de haber sobrado requisitos, ¿no? Sí. Sí da miedo, como dice Daniela. Sí. ¿Cómo lo ves? Hasta, O sea, al final tu mirada, qué miedo. Sí. ¿Qué opinas, Daniela Barragán, del regreso de Manlio Fabio Beltrones, entre otros? Pues gracias, Alejandro Moreno Cárdenas, no abonaste a nada, solamente traes de regreso a este tipo de personajes que, pues también creo que son como el recordatorio de que muchos políticos pueden ser los más corruptos, pueden estar metidos en los temas más oscuros y su vida política no se acaba, o sea, regresan, se van como de retiro espiritual un par de años y regresan como si nada, ¿no? Así de ya llegué a otra vez a iluminarlos, entonces, pues es lamentable, ¿no? Que en este país no se alcance no se alcanza a esclarecer muchos de los episodios que arrastran muchas cosas terribles, ¿no? O sea, Manlio Fabio Beltrones es uno de los máximos dinosaurios del PRI, está inmiscuido en episodios terribles, lo de Colosio, por ejemplo, yéndonos hacia años muy, muy atrás, pero también como parte de esa estructura corrupta de los gobiernos priistas, o sea, está en muchas áreas, pero pues parece que viene pues renovado y es una verdadera lástima y pues eso es lo que nos regala el PRI. Pero ¿por qué, Daniela? Si va a estar muy divertido verlo en fórmula con Lili Telles. Sí, no le quites la pimienta a la política, ¿qué tiene de malo? Y además sustituyendo a su hija Silvana. No, que venga el circo, Arturo, pero ¿por qué en el Congreso? Lo de Silvana viene arrastrando cosas de cuentas en Andorra, o sea. Así es, 10 millones de dólares. Y de la nada ya vienen a aparecer, y es que, no, o sea, yo sé que sí le va a meter pimienta, lo sé, pero me ligo con el tema que estaba tocando también Juan, ¿no? Que es, por ejemplo, el asunto que preguntabas, Julio, de las reformas. Sabemos a cuentagotas más o menos qué es lo que va a presentar el presidente el 5 de febrero, pero pues también eso sabemos con más certeza que no va a ser aprobado. Y no va a ser aprobado por personas como esta, ¿no? A mí me pasó que dos personas que no están metidas en política me mandan un mensaje por separado así de, oye, esto de la reforma de pensiones, ¿de verdad se va a hacer? Y pues gente de mi generación millennial que pues estamos desamparados con una pensión, o sea que estamos obligados a ahorrar una buena cantidad de nuestro salario, perdón, desde ahorita, y que pues cuando nos jubilemos, pues a ver cómo nos va a ir, pues fue de,
sí se va a presentar esa reforma, pero pues falta que la aprueben, ¿no? O sea, y sí te deja como ahí dejo de tristeza porque es como, pues es una reforma que debería hacerse, ¿no? Que de verdad va a beneficiar a muchas personas, pero sabes que está ese bloque que no va a dejar que pase absolutamente nada. Entonces, pues van a estar ahora los Beltrones, Lili Telles otra vez, pero también van a estar, por ejemplo, otros priistas, ahora ya del Verde, Diagonal Morena, que pues no sabes si te van a garantizar un buen papel en el Senado. Entonces, pues bueno, vamos a tener cosas que comentar con este regreso de personajes como Fabio Beltrones, pero pues también como que se apaga un poquito de esperanza de pensar que algo bueno que pueda proponer el Ejecutivo pues pueda ser aprobado, ¿no? Entonces es como ambigua ahí mi sensación. No sé ustedes qué opinan. Daniela, gracias. Arturo Cano, ilumínanos qué significa el regreso de Manlio Fabio Beltrones y otros personajes del Jurásico Profundo. Arturo Cano. Bueno, mira, en primer lugar yo debo decir que cuando veo el comportamiento de dirigentes del PRI como Alejandro Moreno, como Alito, más de una vez he pensado, caray, que devuélvanos a Manlio, a Emilio Gamboa, a un político profesional, ¿no? A personas así. Es sin duda, Manlio Fabio Beltrán es uno de los personajes que goza de una de las peores famas en la política. Es muy fácil de referirse a él como Don Beltrone, como el padrino, como tiene muchos motes, se habla siempre de un viejo reportaje de New York Times que lo ligaba al narco, en fin, hay toda una leyenda alrededor de este personaje que sin embargo significó para muchos que ahora están incluso en el poder, pues el puente, el referente, el personaje con el que negociaban, con el que se ponían de acuerdo, y no hay que olvidarlo, el creador de una suerte de vicepresidencia con los gobiernos del PAN. Sí. Porque él y Gamboa fueron muy hábiles para aprovechar la debilidad de los dos presidentes panistas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y erigirse desde el Congreso en una suerte de vicepresidencia o de contrapoder. Ahora que hablan tanto de contrapesos, pues ellos lo fueron, ¿no? Sin duda, y repartían el queso. En 2006, 2009, cuando Calderón está en la presidencia después de una elección fraudulenta y con muchas dificultades para hacer funcionar el Congreso, se comienza a hablar de los gobiernos de coalición. Y esta idea la echa a circular, la convierte en iniciativa y en reforma Manlio Fabio Beltrones, porque es justo esa idea de los gobiernos divididos y del poder compartido, la manera burda en lo que hemos visto eso, es el documento que firmaron en Coahuila. Pero esa idea de los gobiernos de coalición no eran otra. ¿Y de dónde partía? De que ninguna fuerza política iba a volver a obtener más del 50% de los votos, ¿no? Y que entonces era necesario hacer una suerte de reparto del poder, ponerle teoría. Eso lo hizo Sergio García Ramírez en un libro, y también Granados Chapa lo recordó hace poco Beltrones, a esta idea de los gobiernos divididos, del poder compartido, y ahí caminamos. No más que a toda esa narrativa que ha ocupado la vida política de Manlio Fabio Beltrones y de personajes como él durante las últimas 2 décadas, se les atravesó un pequeño detalle, que fue la elección del 2018. Porque esta idea de gobiernos de coalición partía de que ninguna fuerza política iba a volver a obtener ni siquiera la mayoría simple en el Congreso. Entonces, en fin, será muy interesante ver a Beltrones haciendo campaña, haciéndola en su estado natal, Sonora, donde fue gobernador, y al lado de un personaje como Lili Telles, que es la estridencia encargada. Acabo de ver que ya saliendo de su registro como aspirante del PRI al Senado nuevamente, le preguntan a Manlio sobre las 2 candidatas a la presidencia más importantes, y es cuidadoso, pues como político antiguo, y dice, veo muy bien a Claudia Sheinbaum, pero veo mejor a Xochitl Gálvez, ¿no? Una cosa que jamás diría Lili Telles. Y que además, Arturo, ya iremos viendo cómo se acomodan las fórmulas, porque si Morena con Arturo Durazo gana
las dos de mayoría, las senadurías en Sonora, solo quedaría espacio para uno de los opositores, que podría ser, dependiendo de cómo sean colocados, Lili Téllez o Manlio Fabio Beltrones. Pues será muy interesante No ver vaya a si ser, Alejandro Beltrones acepta la segunda posición, ¿no? y no vaya a ser que en realidad esto sea un servicio a Morena de sacar del escenario político a Lili Téllez. También, eso también es posible. Hay que recordar el ascenso que tuvo en Sonora el PRD, cuando tuvo un acuerdo con Manlio Fabio Beltrones. Él era gobernador, según recuerdo. Tenía el gran problema el PRI del crecimiento del PAN. Había ya un estado en que se había convertido bipartidista. Y entonces Manlio lo que hace es empujar al PRD, echarle una manita, Sí. y Jesús Zambrano, sonorense, actual presidente del PRD, hizo el milagro de alcanzar 27% de los votos en Sonora. Sí. Claro, después hizo el milagro en sentido inverso, porque a la Ajá. siguiente elección el PRD pasó de 27% que había obtenido Zambrano a 5%, que era Sí. su fuerza real, pero bueno, pues eso, ya veremos cómo se la juegan. Ahí van. Yo Sí. creo que es más peligroso un Manlio Fabio Beltrones a una Lili Téllez. O sea, Lili porque es estridente y ocupa los espacios en los medios, pero ya en lo operativo creo que pues es más peligroso tener un Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Manlio Fabio encarna Nuevamente más. poderes e Ajá. intereses muy pesados y muy densos que convergen en él y que es capaz de tejer acuerdos que sí se cumplen en lo general. Una de las divisas de Manlio Fabio Beltrones es que los acuerdos con él se cumplen porque se cumplen, es decir, él hace todo para que realmente... Y Lili Téllez pues no deja de ser un accidente político y electoral, sobre todo fundamentado en su relación con Televisión Azteca. Juan Becerra, pero bueno. Personaje, ¿no? Y un Sí. personaje, Lili Téllez, más que una persona. Manlio Fabio no es un personaje. Vamos a hacer rápido, ¿qué les parece un recuento? Nomás para que veamos de quién estamos hablando. Fue colaborador, inició su carrera a inicios de los 70, ni más ni menos que con Fernando Gutiérrez Barrios. Él fue su impulsor en su carrera política y pues habría llevado a cabo todo tipo de trabajos de espionaje, cosa que posteriormente negó. Después podemos ver estas declaraciones, ¿se acuerdan del New York Times? Por ahí del 97, que le entregó además a Ernesto Zedillo toda la información en la que Beltrones habría estado en reuniones de muy alto nivel con narcotraficantes y con ellos habría protegido todas sus operaciones. Y señalaban al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Por supuesto, Beltrones lo negó y quedó impune. Después lo que señalabas tú, Dani, el escándalo de Andorra, ¿no? La fiscalía de nuestro país y la fiscalía de Andorra lo investigaron a él y a su hija Silvana por haber depositado 10.4 millones de dólares, pero además de manera apócrifa allá en Andorra. Y, ojo, la fiscalía me parece que tiene una línea de investigación contra Manlio Fabio Beltrones por el asunto del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la detención irregular de Mario Aburto. Hay que ver aquí, hay que esperarnos a marzo, porque yo les apuesto lo que quieran a que en marzo va a salir algo sobre la investigación de Mario Aburto y sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque son los tiempos, porque es un asunto que se ha investigado desde el inicio de este sexenio. Se han contratado personas muy profesionales para llevar a cabo esta investigación y no se ha dicho mucho. Ahí hubo un poquito de ruido el año pasado con una posible liberación de Mario Aburto, pero espérense a marzo y ahí va a estar involucrado Manlio Fabio, quien se metió una vez más al callejón de los trancazos con esta aspiración a ser senador, que no es un asunto nuevo, es un asunto que ya se venía barajeando desde mediados del año pasado. Vamos a ver qué sigue con esa línea de investigación sobre el caso de Luis Donaldo Colosio y la detención de Mario Aburto. Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos de inmediato con el postrecito, Daniela Barragán, lo que desees agregar, por favor. Bueno, voy a hacerme un poquito de autopromoción, pero no voy a salir tanto del tema. Porque
hay dos textos que publiqué, sin embargo, el primero sobre, bueno, hablando de expriistas, el texto en el que ya se confirma esta alianza de Morena en Baja California con el PES, que es la célula de este partido local que le pertenece a Jorge Jangrón y en donde están sus dos hijos. Entonces, esa es caso uno, Morena con Jangrón, y el otro es un perfil que ya pueden encontrar de Jorge Carlos Ramírez Marín, un priista desde, aquí lo tengo anotado, que a los 18 años se empezó a militar con el PRI, 1979, y renuncia al PRI junto con esta desbandada, Osorio Chong, Erubiel Ávila, rápido, hábilmente, se va al verde, 100 días bastaron y ya la semana pasada Mario Delgado lo anuncia como candidato de segunda fórmula para el Senado, pero pues es un priista también pues de aquellos grandes dinosaurios, ¿no? Empezó, de hecho es como el que lleva al PRI a Yucatán, funda ahí la primera escuela de cuadros de priismo y es 100% peñista, estuvo en su campaña, luego estuvo en su equipo de transición, se va a la SEDATU y de 2011, que todavía no era funcionario, a 2012 y 2013 ya siendo funcionario público, él empieza en la SEDATU de Peña Nieto, adquirió 6 propiedades, no de todas da los montos, pero pues fueron 3 años al parecer muy fructíferos para Jorge Carlos Ramírez Marín, que pues ya hoy está bajo los colores del verde diagonal Morena. Así que pues, ojalá puedan leer esos textos sobre este pragmatismo ya muy criticado de Morena. Muy bien, Daniela, ese tipo de autopromociones las que quieras, porque son trabajos periodísticos valiosos que desde luego nos interesa mucho revisarlos y asomarnos a ellos. Así es que encantados de la vida. Arturo Cano, postrecito, por favor. Bueno, murió Carlos Rojas Gutiérrez, Sí. quien fue, bueno, ocupó muchos cargos en una larga carrera en el servicio público, pero quizá por muchos sea más recordado como la principal pieza o cabeza del Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Él fue, digamos, el hombre pronazol en aquellos años, en el sexenio de Salinas, cuando Pedro Aspe era el secretario de Hacienda y llevaba adelante todas las políticas según los dogmas neoliberales. Armando Bartra acuñó una frase que creo que definía bien esa dualidad del gobierno de Salinas, ¿no? Dijo, Aspe los hace, o sea, los pobres, Aspe los hace, Rojas los redime. Ocupó muchos cargos, era uno de los grandes expertos en política social, y esta mañana, al conocerse la noticia de su muerte, una persona cercana a él me dijo, pues murió del lado de Morena. Me contó, me recordó que ocupó un cargo del Instituto Nacional de Prestas del Sector Social en el sexenio de Peña Nieto, pero renunció al año, ¿no? Ya no acompañó a ese gobierno, y ya en este gobierno estuvo cerca de la secretaria María Elisa Albores, o le echó la mano en algunas cosas, y pues creo que es un funcionario que hizo que tuvo un papel muy relevante en la lucha contra la pobreza y en los intentos que se han hecho de distintas políticas sociales. Estaba casado con una senadora de Morena, que fue presidenta del Senado, con Mónica Fernández Balboa, a quien le mando mis condolencias. Hace unos meses la encontré en un evento público y le pregunté sobre el estado de salud de Carlos Rojas. Algo me contó de las dificultades que tenía en aquel momento, pero pues bueno, así es, ha muerto este funcionario, y pueden ustedes ver en las redes sociales que hay mucho reconocimiento hacia su trayectoria de personas de todo el espectro político. Bien, Arturo, gracias, y vamos al postrecito final sobre la mesa que coloca el chef Becerra Acosta. Pues otro postrecito luctuoso, porque no podemos dejar recordar, querido Julio, a José Agustín, que murió ayer, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Lo veíamos enfermo desde hace ya mucho tiempo, ya desde hace varios meses incluso le dieron ¿cómo le llaman? La unción. Extrema unción. Suena muy extremo, en un sacerdote amigo suyo.
pero ¿quién no leyó a José Agustín de chavito? ¿No? O sea, era como lectura que te invitaba a ya después de haberlo leído, continuar con este viaje por los libros, un gran acercamiento para los jóvenes a la literatura. Este chavo de la onda, que además creo que le chocaba a José Agustín que le dijeras que era de los chavos de la onda o de la literatura de la onda, pero además de lectores creó muchísimos escritores. ¿Te acuerdas, Julio, de este escritor llamado Armando Ramírez que escribió muy Sí, joven, claro. como José Agustín escribió muy joven La tumba, que escribió Chinchín el Teporocho? Sí, claro, Bueno, pues claro. fíjate que una vez nos contó a mi amigo Volavsky y a mí que él empezó a escribir porque había leído a José Agustín. Antes de leer a José Agustín no se iba a atrever jamás a escribir una sola página, un solo párrafo, porque él escribía como hablaba y decía, ¿a quién le va a interesar? Pues leer lo que yo tengo que decir cuando mi lenguaje pues no es muy rico, decía en aquel entonces, y cuando es más rico finalmente que los lenguajes que las bellas artes enaltecen, como la gran literatura. Entonces dio pie a una serie de escritores, a una serie de novelistas, a que publicaran sus obras y con esto, bueno, pues enriquecieran la vida de nuestro país. Ahí está el ejemplo de Armando Ramírez y su Chinchín el Teporocho, pero te aseguro que no es el único, que no nada más es él. Y pues descanse en paz, José Agustín, pero que lo haga. Me gustaría, Julio, no sé tú qué opines, en una fiesta psicodélica, con esa música que tanto le gustaba, lleno de chavas buena onda, de veras, como las que retrató en Se está haciendo tarde, Final en la Laguna, Gladys y Francine, me acuerdo que se llamaban los personajes, Virgilio era uno de ellos, del otro no me acuerdo, en el que retrata justo un Acapulco de finales de los 70, principios de los 80, en donde ya la delincuencia permeaba la zona de Coyuca, la zona de Acapulco, y que hoy vemos pues que ya se veía venir un aviso sobre una población marginada y empobrecida, que muy bien relataba José Agustín en de sus libros, que no es de los primeros, pero yo creo que sí uno de los más divertidos. Juan Becerra, qué bueno que recuerdas a José Agustín y todo lo que ha influido e impactado en una generación, en las subsecuentes y en autores como Armando Ramírez, efectivamente, Chinchín el Teporocho, que solía decir en sus programas de electrónicos en los que participaba, ¿qué tanto es tantito? Decía algunas cosas así. Libros como Violación en Polanco, Noche de Califas con Armando Ramírez, y desde luego pues todo el trabajo de José Agustín. Pues muchas gracias a los tres. Daniela Barragán, muchas gracias por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Un saludo. Como siempre, un gusto estar con Arturo y Juan. Saludos a todos y dejen su like. Dejen su like. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela, Juan. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Juan Becerra, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, abrazos a todos. Y ya para acabar, si no han leído a José Agustín, háganse un favor y empiecen con De Perfil o con La tumba. Así Aquí, es. de apunte final, debo decir que en estas mesas Daniela Pastrana ha recordado que hace muchos años, cuando fui su jefe, me entregó un reportaje y le dije, oye, no te voy a regresar a la Ibero, te voy a regresar a que leas a José Agustín y la tragicomedia. Ándale. Bueno, pues sí, ¿cómo ves, Dani? Yo también lo voy a tomar como consejo. Órale. Bueno, gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana.